¿Hasta qué punto jugar con el más allá puede ser positivo? ¿Traeríais de vuelta a los seres queridos que ya no están? Algo que va un poco más allá de la típica casa embrujada y llena de fantasmas, y es que aquí se nos cuenta cómo un joven científico es capaz de crear una especie de artilugio capaz de aumentar las posibilidades de conexión con el otro lado, haciendo crecer la actividad paranormal de su hogar e intentar, lo que os acabo de decir, entablar contacto con fallecidos cercanos. Pero abrir esa puerta puede ser muy peligroso. Cuidando solo de su hermano tras la muerte de sus padres, su curiosidad puede que dé pie a las peores pesadillas y a las sombras de otro lugar que ahora tienen acceso a este mundo. Modesto largometraje que funciona gracias a su continua sensación de incomodidad y a dar miedo desde un punto cercano al drama, lejos del terror comercial y con imágenes realmente tétricas y espeluznantes. Una curiosidad desconocida con cosas que llegan a dar bastante mal rollo. Nadie dijo que tener un bebé fuese sencillo, y más si la llegada del pequeño coincide con una mudanza. Unos padres primerizos y su insomnio, junto a un lugar que no conocen y en el que parece que no están solos. Dark Circles nos cuenta la historia de una joven pareja que se traslada a lo que iba a ser un sitio idílico para criar a su primer hijo. Pero nada va a ser lo que prometía. Las noches de no dormir comenzarán a ser algo rutinario debido a los llantos sin fin del bebé, pero es que por el día unas obras al lado de su nuevo hogar acentúan la falta de descanso. Y al poco tiempo comienza lo peor. Sensaciones extrañas, visiones... Parece que hay algo más viviendo en esa casa. La presencia de una mujer terminará reventando las mentes de los cansados protagonistas, los cuales no saben si lo que están experimentando es debido a la falta de descanso o si realmente los rincones de su nuevo castillo ocultan un pasado y una amenaza que desconocían. Su primera parte, por 2017, me puso un poco la piel de gallina gracias a su sencillez y a contar una historia para nada original, pero de una manera tan cercana, creíble y directa que sin demasiados alardes resulta muy inmersiva. La prueba de que a veces no necesitamos ver a un fantasma, a una criatura o a un monstruo aterrador en el género para sentir miedo. The Blackwell Ghost es una saga que los fans del mockumentary celebramos y le hemos ido cogiendo cada vez más cariño, tanto a la peli como a su director y protagonista, Turner Clay, el cual, intentando hacer un documental donde capturar y demostrar la existencia de fenómenos sobrenaturales y del más allá, se encuentra con un pasado oculto en una casa relacionado con una mujer y una serie de actos terribles. El punto de partida de todo lo que íbamos a ver, y que a lo largo de sus, de momento, 7 películas, ha expandido su mundo y cambiando incluso de estilo dentro del formato. Dos caras conocidas en el terror, Bojana Novakovic y Josh Stewart, de The Hallow y The Collector, respectivamente, protagonizan este largometraje paranormal lleno de clichés, pero muy solvente e intenso. Malicious nos cuenta la historia de un matrimonio joven llegando a una nueva casa, en esta ocasión con ella embarazada. Nada más instalarse, reciben un extraño regalo de la hermana de esta, una caja que parece imposible de abrir para él. Cuando lo intenta ella, se abre fácilmente. A partir de ahí, algo bastante turbio ocurre, y esta comienza a tener visiones y alucinaciones espectrales de todo tipo. Puede que ese nuevo hogar quiera decirle algo, puede que ese presente tenga algo que ver, o puede que exista una maldición que va más allá. Esas son las incógnitas que resolver mientras avanza el largometraje de Michael Winnick, cineasta que puede tener aquí su trabajo más notable, con los típicos vaivenes vistos, aún así bastante bien lograda gracias a su banda sonora y a su pragmatismo a la hora de aplicar los efectos especiales. Estrenada en 2022, pasando muy desapercibida, pero que tiene en su atmósfera y en su juego entre lo emocional y lo sobrenatural su gran baza para ser más que recomendable. They Live in the Grey nos lleva a acompañar a Claire, la protagonista del film, y la cual, investigando un caso de presunto abuso de menores, se da de frente con que esa familia tiene algún problema más que el que en un principio iba a resolver. Una presencia, algo invisible, está haciendo estragos entre ellos. Bajo un novedoso y terrorífico marco, intentará desde su lugar ayudar y dar con las claves de qué es eso, qué sucede realmente y por qué todo parece estar relacionado con el grave suceso punto de partida, descubriéndose a sí misma y a esa especie de don que creía oculto. Thriller paranormal cargado de escenas estremecedoras y con un trasfondo triste con el que baila constantemente. Una mansión con muchísima personalidad y sobre todo muchísima historia, basada en un hecho real y en un lugar real. El edificio Winchester. Un peculiar complejo siempre en constante cambio, siempre en remodelación y ampliación por un motivo realmente turbio.
Su dueña, Sarah Winchester, heredera del creador de los famosos rifles y creadora de dicha casa, convencida de ser perseguida por espíritus malignos, no dejó de construir sin sentido zonas y expandir la mansión victoriana hasta puntos irracionales. Pasillos sin fin, escaleras que no van a ningún lado, puertas sin entrada, sin salida, laberínticos recovecos... Y todo ello para despistar a esas entidades que, según ella, no dejaban de acecharla. ¿Pero qué hay más allá de las sospechas de la mujer? ¿Realmente hay fantasmas en el lugar? ¿Qué secreto se esconde? Con una gran ambientación y con el plus de estar protagonizada por Helen Mirren, que no es poca cosa. La casa que construyeron los espíritus. Cambiamos de tono, estilo e incluso casi de género, mucho más emotiva, dramática y donde sí, hay casa encantada, espíritus y cosas paranormales, pero también mucho más de lo que podríamos esperar. Marin Ireland, una cara habitual en el terror, a la que hemos visto en The Dark and the Wicked, Birth Rebirth, The Empty Man o The Boogeyman, protagoniza esta Light from Light, cinta de 2019 muy desconocida que supone un ejercicio importante de emotividad y de mal rollo. Una madre soltera con poderes extrasensoriales, capaz de ver cosas que nadie más puede y sufrir de sueños proféticos que la ayudan a entender otra realidad, acepta el caso de un viudo que asegura que el fantasma de su mujer fallecida sigue deambulando por su casa, adherida de alguna forma al hogar, intentando decirle algo. A pesar de encontrarse lejos, esta decide ayudar al hombre y viajar a Tennessee junto a su hijo adolescente. Dispuesta a investigar la verdad de los fenómenos, lo que allí encuentra es algo completamente distinto. Una curiosidad muy intensa que os puede dejar pensando después de su final. El cada vez más conocido Ti West, cineasta que gracias sobre todo a X, su precuela Pearl, y que más allá tiene en su filmografía joyitas como House of the Devil o The Sacrament, en 2011 metía en un viejo hotel semi-abandonado a dos jóvenes y a los fantasmas más perturbadores que recuerdo haber visto a nivel de diseño en los últimos años. The Innkeepers. Los ecos de un lugar que entre la oscuridad, detrás de cada esquina mugrienta y al fondo de cada pasillo olvidado murmuran, lloran y se dejan ver teniendo una historia que contar. Tras 100 años de vida, el Yankee Pedlar Hotel está a punto de cerrar y sus dos únicos empleados ultiman los detalles junto a los pocos huéspedes que apuran su estancia. Estos primeros, convencidos de que en el edificio ocurren cosas inexplicables y habita lo paranormal, están dispuestos a capturarlo antes de que deje de existir para siempre. Lo que se van a encontrar en el camino a contrarreloj es muchísimo peor, muchísimo más peligroso y aterrador de lo que hubiesen pensado jamás. Película para mí muy infravalorada que sabe de verdad cómo poner los pelos de punta. Vincenzo Natali, un director que ya conoceréis, creador de pelis como El Cubo, En la hierba alta o Splice, tiene una muy poco conocida de su filmografía que mezcla ideas muy potentes y que relacionamos con otras grandes obras del terror. De 2013, en Haunter, el cineasta se metería en asuntos y temas paranormales de una forma ciertamente curiosa. Y es que coge ideas de varios lugares, como pueden ser Los Otros, Insidious o El Día de la Marmota. Y es que la historia nos cuenta cómo una adolescente está obligada a revivir una y otra vez el mismo día, la víspera de su cumpleaños, justo antes de que toda su familia muera. Debe investigar el por qué se encuentra atrapada en ese ciclo sin escapatoria, mientras no dejan de suceder cosas que vuelven aún todo más extraño y perturbador. Como veis, una idea algo singular, que aunque no sea del todo innovadora, sobre todo según pasan los minutos, sí que le da un toque diferente dentro de una trama de espíritus y casas encantadas. Un hombre que trabaja para un grupo de mafiosos encargado de hacer que los cuerpos de las víctimas de estos desaparezcan sin dejar rastro, sin saberlo, va a convertir su propio hogar, derivado de eso, en un sitio hasta arriba de espíritus. I'll Take Your Death es una singularidad dentro de este rollo, ya que no maneja ni los personajes habituales, ni las situaciones comunes, ni nada que se le parezca, y la verdad, mola un huevo. La granja del protagonista, que vive con su hija, la cual hace un poco de tripas corazón y ya ve como algo normal el curro de su padre, está convencida de que los fantasmas de esos cuerpos sin vida les visitan para atormentarles por la labor que desempeña este. Todo se tuerce cuando llega un último ejemplar para hacerlo desaparecer. Muy buenos personajes, muy humanos, con diferentes capas, situaciones de todo tipo, tocando varios géneros, suficientes sorpresas como para no acabar en ningún momento cayendo en elementos conocidos. Dirige, por cierto, un experto en este campo como es Chad Archibald. Bite, The Heretics, Antisocial, Ejecta, The Drownsman, todas ellas, por cierto, mencionadas en el canal.
Ya hablamos de ella una vez, pero por si acaso alguno todavía no la conoce, qué mejor vídeo que este para volver a mencionarla. Una película que ningún fan del terror debería dejar pasar, y más si todo lo espectral y lo incomprensible le vuelve loco. El canal es una pequeña producción irlandesa que en su momento me sorprendió y que, volviéndola a ver para hacer este vídeo, sigue siendo una maravillosa pesadilla. Terror psicológico llevado al límite, donde el protagonista del film, Rupert Evans, descubre unos archivos en los que se da cuenta que su casa fue en el pasado un lugar en el que ocurrió un terrible crimen. Su obsesión por el tema y los problemas derivados de este le harán comenzar a no distinguir la realidad de su imaginación, poniendo en peligro a su familia mientras no deja de amenazar una extraña presencia que cada vez se hace más fuerte. Con un par de escenas que, si la ves de noche y en silencio, te encoge y te hace subirte la manta para arriba, llena de sorpresas y un desconcertante desarrollo. Nos vamos hasta Reino Unido, a una peli de finales de 2021 que pasó muy desapercibida, que quería recomendaros hace tiempo por aquí y creo que este top es perfecto para ello. Martyrs Lane. Terror psicológico y sobrenatural donde una pequeña de 10 años, Leah, comienza a tener visiones de otra joven que no sabe quién es, pero que parece querer algo. Viviendo en una gran casa, bulliciosa y llena de gente por el día, y terriblemente silenciosa y oscura de noche, la presencia de esa otra chica, de aspecto lúgubre y con dos alas curiosas en su espalda, puede no ser tan amable como Leah pensaba. Detrás de todo puede haber un secreto tremendo que quizá trastoque su vida para siempre a pesar de su corta edad. Largometraje apoyado en una narrativa que se mueve despacio y constituye su desarrollo a golpe lento pero poderoso, típico avance que os puede recordar a las pelis de A24 dentro del género como Saint Maud, Hereditary, etc. Un drama de horror de los que logran conectar y nos relata un cuento terrible que se refleja a través de las brutales actuaciones de sus jóvenes protagonistas. Siguiendo un poco la estela de la peli anterior, donde una familia se muda a una nueva vivienda, Within sabe revolverse de su genérico comienzo para dejar un intenso relato que termina siendo no tan previsible como en su inicio. Protagonizada por Erin Moriarty, Starlight en The Boys, nos vamos junto a tres personajes, un hombre viudo, su nueva mujer y su hija adolescente hasta su nueva casa. Todo parece maravilloso y perfecto hasta que la joven se empieza a percatar de que ocurren cosas inexplicables. Lo dicho, nada que no hayamos visto antes, pero la segunda mitad de peli da un giro interesante a lo que creíamos estar presenciando. Vueltas inesperadas y un final tampoco demasiado visto refrescan el film que parece abocado al olvido, sobre todo por llevar la trama que lleva, pasando desapercibida y siendo bastante desconocida, pero que estoy seguro que a más de uno de los que andáis por aquí os puede dejar buen sabor de boca como me lo dejó a mí. Tiene algunos elementos que la hacen bastante más interesante que el resto de propuestas similares. Sigo sin entender muy bien cómo largometrajes como este continúan siendo desconocidos para el gran público. Cómo, con una idea original en un tema tan explotado como es el de este vídeo, se puede hacer algo tan especial y poco convencional como lo que hace We Go On. El miedo a morir es algo duro y es un temor intrínseco en el ser humano y que al fin y al cabo siempre está ahí. El pánico a desaparecer, a ser olvidado. Pero, a su vez, al desconocimiento de qué es lo que espera al otro lado. El protagonista de este film lleva al límite esa idea y hará todo lo posible por demostrar o que le demuestren la existencia real de fantasmas y de gente que se ha negado a viajar al otro mundo. En el camino de encontrar esa verdad y hacer frente a sus temores de tal peculiar manera, le esperan muchas cosas. Sin contar mucho más, creo que si no la conocéis, puede sorprender, y de qué manera. La peli que estáis viendo, allá por 2012, recuerdo que me dio bastante cosilla, además en unos años en los que las producciones de terror con fantasmas era lo que más se veía y donde no demasiadas cosas sorprendían, pero esta en concreto me sorprendió y tiene escenas que recuerdo todavía a día de hoy. El Pacto. Un largometraje que, de haber sido estrenado hoy, por ejemplo, llevaría la ridícula y pretenciosa etiqueta de terror elevado. Dos hermanas que, tras el fallecimiento de su madre, regresan al hogar familiar para el funeral. Pero por la noche comienzan a escuchar ruidos y a sentir la presencia de alguien o algo más. Cuando descubren que hay varias fotos de su madre con una mujer que no conocen, puede que se oculte algo más potente y oscuro.
con un montón de cosas que no esperas en su desarrollo y que no os voy a contar por si no lo habéis visto, The Pact es un largometraje que, partiendo de una idea que puede parecer cliché, explora un drama interpersonal y familiar con misterios sin resolver que queremos desvelar y que nos mete de lleno en ellos. Si no la conocéis, dadle una oportunidad. Había que hacer una parada en Asia obligatoriamente, hablando de maldiciones y casas chungas. Una de las mejores propuestas de los últimos años, diría que de todo el continente, nos llega desde Corea del Sur a modo de peli episódica conectada con el mismo denominador común, el edificio protagonista. Porque en Ghost Mansion, sí, ese edificio es el verdadero personaje principal, antología brutal donde se nos relatan diferentes cuentos vividos a lo largo del tiempo en el lugar que estáis viendo, un sitio ahora abandonado pero que esconde muchos secretos entre las paredes. Un joven, dueño de una web interesado en el tema, viaja hasta allí con su grabadora para preguntar sobre fenómenos y misterios ocurridos. Buscando inspiración grotesca y oscura para su próximo proyecto, no está preparado para escuchar todo lo que ese bloque tiene que decir. Con una ambientación maravillosa y llena de variedad, dentro de las posibilidades, claro, sin lugar a dudas, es de lo mejor del terror coreano de los últimos años. Seas fan de las pelis de este estilo, te guste o no la temática, la recomiendo a cualquier fan del horror, sobre todo del asiático. Aunque hemos dicho muchas veces en el canal que obviamente el miedo es algo personal, que depende de cada uno, y no todos sentimos lo mismo al ver una película, la que tenéis delante sí que a mí me causó cierto respeto, digamos, y durante varios pasajes me lo hizo pasar regular. Una sorpresa que gira el concepto que tenemos sobre esos seres del más allá, dándole un toque arriesgado y valiente, y que contando una historia localizada en un punto muy concreto, consigue que pasemos por un arduo camino entre figuras y entidades perturbadoras. Aterrados, de Demián Rugna, es una de esas genialidades inesperadas en el tema sobrenatural, y que nos cuenta cómo en un pequeño barrio un grupo de vecinos se ve envuelto entre desapariciones, sucesos inexplicables, grabaciones donde aparece lo imposible y un mal de otro lado paralelo al nuestro de difícil comprensión. Una de las mejores películas de género producidas en Argentina en los últimos años. Mal rollo en estado puro. Nunca la oscuridad había dado tanto miedo como en esta película, y prácticamente pocas veces lo ha vuelto a dar. Una de mis favoritas de esta temática que en su momento sí, me aterrorizó. Bueno, también la vi bastante de pequeño, todo hay que decirlo, pero sigue siendo un film bastante especial y que sigue molando bastante. Un poco olvidada y seguro que aún por conocer por parte de muchos de los que estáis por aquí, Darkness. El segundo trabajo del gran Jaume Balagueró, tras Los sin nombre, nos contaba un cuento de sombras, espectros malignos y mucha penumbra. Un mal, una entidad, un tipo de poder incomprensible que se esconde entre las tinieblas, esperando ser despertado. Una familia que se instala en una nueva casa será víctima de todo ello. Deberá luchar contra la noche, contra el pasado y contra los ecos de un hecho terrible que parece regresar. Pequeña maravilla del miedo que en su momento impactó al gran público y que a día de hoy continúa proporcionando sensaciones, como he dicho, llenas de oscuridad. Desolación, tristeza, un gris lugar, un gris contexto histórico, un pequeño pueblo húngaro y la aparición de algo aún peor que la muerte, capaz de atemorizar absolutamente a todos. Al espectador, el primero. Post-mortem nos pone en una humilde localidad en 1918, después de los estragos de la Primera Guerra Mundial, al que llega un fotógrafo que se dedica a capturar para la posteridad las imágenes de los fallecidos. Una práctica muy extendida durante algunos años en los que inmortalizar el cadáver de un ser querido era algo normal. Ya de entrada da cosa el argumento del film, y algunas escenas de sus primeros minutos reflejan a la perfección todo lo que estamos comentando. Pero va a haber algo más. Algo que va a perseguir al protagonista, a todos los habitantes de la zona y que parece no querer marcharse. Un viaje melancólico y lúgubre en una de las historias modernas de fantasmas con más encanto, atmosféricamente tétrica y con picos de terror muy altos. Porque sí, hay algo que aparece en las fotografías que quiere decirnos algo. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto, si os quiere una barbaridad. ¿Qué pelis de fantasmas recomendáis vosotros? Dejadme lo que queráis en la caja de comentarios, ese pedazo de like si os ha gustado el vídeo, y ya sabéis, suscribíos para no perderos nada. Nos vemos en la próxima, gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.